¿Qué es algo que no te diste cuenta de que estaba mal hasta que fuiste mayor? Castigar a los niños menores de 10 años por llegar tarde a la escuela cuando dependen de sus padres, hermanos para llegar allí. Lo mismo ocurre con los uniformes y zapatos escolares rotos o sucios. Como si el niño tuviera algo que decir, y muy probablemente los padres tampoco. La única detención que recibí fue porque el autobús llegó tarde y mi mamá se negó a dejarme perder más tiempo de clase del absolutamente necesario. Así que me llevó en auto. Tuve una tardanza injustificada porque llegué unos minutos después de que sonara el timbre. Los niños que habían esperado el autobús llegaron media hora más tarde y fueron retirados. Tengo 35 años y mi mamá todavía está enojada por eso. Saber en qué estado de ánimo estaban tus padres tras sus pasos cuando llegaron a casa y hacer un plan en consecuencia. Es la primera vez que escucho a alguien saber esto. Hasta el día de hoy. Me entra ansiedad cuando escucho ciertos pasos. Demasiadas mascotas. Todo puede ser lindo y divertido cuando eres niño. Pero luego creces y te das cuenta de que tu mamá es una acaparadora y que la casa es un riesgo biológico. Sí, crecí con perros tras perros que, para que conste, nunca fueron maltratados y siempre recibieron atención médica. Sin embargo, una vez que fui mayor me di cuenta de que no era normal vivir en 7 capas de pelo de perro y limpiar regularmente la orina y las heces del suelo. Entonces mi mamá me preguntaba por qué nunca invité a nadie. No tengo mala voluntad hacia los perros. Pero digamos que ahora soy una persona que ama los gatos. Que mis padres me daban maní para escapar de las fiestas. Tengo alergia a las nueces. No sabía que estaba mal hasta que se lo dije a un terapeuta y la expresión de su cara era como: no es normal. Incluso a pesar del elemento obviamente jodido de esto. Siento que esto es algo que solo puede funcionar una vez. Imagínese si tuviera amigos cuyo hijo tuviera una reacción alérgica todo el tiempo. Mi abuela se casó a los 16 años con mi abuelo que era 8 años mayor que ella. Tenía 6 hijos cuando tenía 22 años. La familia idealizó su relación toda mi vida. Pero sus últimas palabras fueron: al menos ya no tengo que lidiar con él, y la verdad acerca de que él era un pedazo de basura abusivo. Durante más de 60 años surgió después de su fallecimiento. Es una triste realidad para muchas mujeres de su generación. Una de mis abuelas se casó a los 14 años. Todos mintieron sobre su edad para que pudiera suceder. Afortunadamente, mi abuelo no fue abusivo, en realidad fue bastante asombroso y progresista al animarla, y ella en realidad estaba escapando de un hogar abusivo. Pero maldita sea. 14. Y el día de su boda consiguió su primer par de zapatos. Ojalá hubiera vivido lo suficiente para que yo pudiera conocer su verdadera historia. Pero murió cuando yo era joven. Pensé que todos los padres se comportaban lo mejor posible y pretendían ser buenas personas en público y que cuando llegaban a casa estaban todos enojados y violentos. Aprendí que estaba equivocado cuando tenía poco más de 20 años y no podía procesar el concepto de que no todos los padres estaban fingiendo su amabilidad. A veces todavía resulta alucinante pensar en cómo tantos padres son realmente amables y cariñosos con sus hijos. Me hizo muy feliz saber que algunos niños realmente disfrutan de una infancia feliz. Mis padres eran violentos e impredecibles a puerta cerrada, pero eran amigables y muy respetados en público. Crecí creyendo que era normal tenerles miedo y que solo lo hacían porque yo no era lo suficientemente bueno. Mi mayor llamada de atención se produjo hace unos años cuando salí a cenar con un par de amigos. Ellos también habían tenido una educación disfuncional. Y uno de ellos dijo: ahora que soy adulto, no entiendo cómo mis padres dijeron algunas de las cosas que me dijeron. Yo estaba como: sí, lo entiendo, nunca me sentí seguro con mis padres mientras crecía. Y ambos me miraron sin comprender por un segundo. Me di cuenta de que, aunque la disfunción y el abuso suelen ir de la mano, se puede tener disfunción sin abuso. Hasta ese momento no sabía que puede haber una diferencia entre un padre que hace algo estúpido y un padre que hace algo malo. Sin embargo, el dolor de darme cuenta de esto me golpeó como un camión, jajaja. A veces solo quiero a mi mamá y ella está a solo una llamada de distancia. Pero, no lo está. Los padres nunca están en casa.
Mi mamá trabaja mucho, así que pensé que mis amigos tenían situaciones similares, madre soltera y todo eso. Pero no, la mayoría eran simplemente alcohólicos adictos al juego que vivían en los casinos y preferían fingir que sus hijos no existían. Aterrador que prevalece en Las Vegas. Sí, había una familia en nuestro vecindario. Papá era policía y mamá trabajaba por turnos en una fábrica local. Ambos apenas estaban en casa y cuando lo estaban, a menudo dormían. Esos niños efectivamente no tenían a nadie que los criara y la hermana mayor realmente hacía la mayor parte del trabajo pesado cuando se trataba de los otros niños. Fue triste porque ella realmente tuvo muy poca infancia propia. Sorprendentemente, los tres eran muy buenos niños. Así que supongo que la hermana hizo un buen trabajo. La mayoría de mis amigos de la secundaria tenían novios entre los 20 y los 30 años. Y también lo aceptable que era eso para la mayoría de los adultos que me rodeaban. Sí, de hecho, se burlaban de las chicas si salían con alguien de su edad o, Dios no lo quiera, más joven que ellas. Conocí a bastantes padres que estaban encantados de que su hija de 16 o 17 años conociera a alguien con una carrera y una casa propia. ¿Cuánto bebían mis padres todos los días? Pensé que era completamente normal beber un paquete de 12 o una caja de vino por noche. Mis padres mantienen sus vidas juntas y son personas productivas. Bebí durante 6 años y terminé sin hogar. Hace mucho que estoy sobrio. El alcohol sigue siendo la mayor cuña en nuestra relación. Qué desgarrador y despectivo es tener un trabajo de tiempo completo y 2 trabajos de medio tiempo solo para evitar que su familia se quede sin hogar. Y ser pobre o de clase trabajadora y tratar de encontrar formas de mantenerse fuera del radar del gobierno como lo hacen los ricos porque pagar impuestos por los $300 que ganabas limpiando oficinas por la noche después de tu trabajo en la fábrica podría significar la diferencia entre elegir entre calefacción o electricidad. Y poder pagar ambos ese mes. Mi papá trabajaba en la industria automotriz y era como una máquina cuando lo despedían del trabajo. Aceptaría cualquier trabajo temporal que pudiera solo para mantenernos a flote. He tenido algunos momentos malos en mi vida que no fueron tan desesperados como los suyos y espero por Dios no estar nunca en su lugar. Un niño, en 5º grado, llorando y sollozando después de obtener un 94% en su examen. Dijo que sus padres necesitaban que obtuviera un 96% o más, que es una alta en comparación con donde yo vivía, o de lo contrario lo derrotarían. El profesor realmente no pudo hacer nada. No me di cuenta de lo complicado que era hasta años después. Cuando me mudé de país. Cuando era niño me decían constantemente que era inteligente y mis padres tenían expectativas poco realistas sobre lo que realmente podía hacer. Llegué al punto en que si sentía que no iba a cumplir con sus expectativas, ya no lo intentaba ni me esforzaba en lo que fuera. Realmente arruinó mi autoestima, imagen durante mucho tiempo. Alabo a mis hijos por el esfuerzo y el trabajo duro y eso parece ser un motivador mucho más eficaz. Ese abuso emocional es una cosa. Y no hace falta que sea el ejemplo más exagerado para que todavía se considere así. Los palos y las piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño, es una completa tontería. Un brazo roto sana, un espíritu quebrantado no. Alcoholismo, como si no viera nada malo en que mi papá bebiera todos los días. Porque estaba muy borracho, hasta que fui mucho mayor y me di cuenta de que no. Beber todos los días no es normal. Sí, ni siquiera se me ocurrió que fuera un problema. Porque eso fue exactamente lo que hizo papá. Tampoco me di cuenta de que conducir a otro estado un domingo para comprar cajas de cerveza, como una plataforma rodante llena, no era solo una actividad divertida entre padre e hija. Las escuelas ignoran el drama infantil hasta que comienza una pelea y luego les echan la culpa cuando se dan cuenta de que los niños no se llevan bien. Básicamente ves un problema pero no haces nada al respecto porque ese niño no es parte de mi clase y no es mi problema. No todos los niños delatarán por miedo, solo cuando los medios de comunicación se involucran. Una escuela se derrumbará y actuará como si se preocuparan por sus estudiantes como si la escuela tuviera verdaderos profesionales. Es por eso que muchos de nosotros odiamos la escuela porque casi todos los miembros del personal eran falsos.
Digo casi porque algunos profesores eran realmente geniales, pero parece que no tienen ningún poder. La relación de mis padres. No se considera normal que los padres casados tengan novios y duerman en habitaciones separadas. Y comparte todo tipo de secretos con el niño. No tenía ni idea. Sí, como adulto, cuando leí lo importante que era no pelear delante de tus hijos por todo el daño que causa. Realmente me hizo repensar la mayor parte de mi infancia. Mis padres siempre se gritaban unos a otros y no había ningún intento de ocultármelo. Nunca los vi modelando una relación sana como siempre. Explica por qué tuve problemas una vez que comencé a tener relaciones, porque la primera vez que grité pensando que era normal. Generalmente se iban porque no querían lidiar con la disfunción. Pensé que era normal. Al crecer, no me di cuenta de lo complicado que era que mis padres nunca hablaran abiertamente sobre la salud mental. Era una especie de tema tabú y buscar terapia o reconocer problemas de salud mental se consideraba un signo de debilidad. A medida que crecí, llegué a comprender la importancia de desestigmatizar los problemas de salud mental y el valor de buscar ayuda cuando sea necesaria. Es algo que desearía haber reconocido antes para promover una mentalidad más saludable desde el principio. Golpear a los animales como castigo por su mal comportamiento. Mis padres eran extremadamente abusivos con todos y cada uno de los animales que teníamos cuando yo era niño. Recuerdo vívidamente cuando uno de mis perros había mordido a mi sobrino de 1 año por tirarle la cola. La reacción de mi padre fue patear al perro tan fuerte como pudo por unas escaleras hasta una puerta de acero. Y luego golpear la puerta, perro, antes de enviarlo a su jaula por el resto del día. Este fue solo uno de cientos de incidentes como ese. Me tomó años desaprender ese comportamiento. Lloro cuando pienso en cómo mis padres e incluso yo mismo trataban a mis queridas mascotas antes de darme cuenta de lo horrible que era. No pensé que mi vida hogareña fuera mala hasta que comencé a hablar con otras personas, amigos, sobre las cosas tontas que hizo mi papá. Qué autosuficiente tuve que ser desde pequeño. Mis padres tenían que trabajar a tiempo completo y no podían permitirse el lujo de cuidarme constantemente. Así que estaba sola la mayor parte del tiempo. Me despertaban por la mañana antes de que mi madre se fuera a trabajar y, a veces, me preparaban la cena, pero eso era todo aparte de que mis padres me vigilaran por las noches. En realidad, no fue su culpa del todo. Pero es un poco confuso cómo me convertí en una persona hiperindependiente que todavía está trabajando para poder pedir o aceptar ayuda y no sentirme tan ferozmente por hacer todo yo mismo cuando tenía 30 años. Me sorprendo contando historias de la infancia y a veces me doy cuenta de lo jodidas que estaban las cosas incluso en los años 90. Los papás son despreciados por jugar, abrazar o besar a sus hijos. A papá le están llamando la policía por mirar o jugar con su hija en el parque sin su esposa allí también. Las madres tienen que volver a trabajar temprano o por la noche para mantener la comida en la mesa. Mi madre se vio obligada a guardar reposo en cama cuando estaba embarazada de mi hermano gemelo y de mí porque éramos de alto riesgo. El dinero era muy escaso porque solo mi padre trabajaba y tenía a mi hermano mayor. Pequeño, en casa, tenía que ir a trabajar tan pronto como pudiera, lo que significó que estuviéramos en la guardería a las 6 semanas. Lo peor es que ella trabajaba para mis abuelos, quienes habían pagado para que mis tías se quedaran en casa durante el embarazo. Pero se negaron para mi madre. Una parte informal de la orientación de los estudiantes de primer año en mi escuela secundaria incluía que las chicas mayores advirtieran a las nuevas sobre con qué profesores varones debían evitar estar a solas. De manera relacionada, la profesora de arte nos aconsejó a todas que usáramos pantalones cortos debajo de las faldas del uniforme para que los niños no pudieran subirnos las faldas en las escaleras. Y había una monja que deambulaba por los pasillos durante sus periodos libres para aparecer en otras clases y obligar a la maestra a detener lo que hacía. Estaban haciendo y pidió a todas las chicas que se pusieran de pie para poder examinar el largo de nuestras faldas. La escuela finalmente cerró porque seguían arrestando a los maestros. Pero eso tomó una década después de que me gradué. Oh chico, mis padres estaban tan concentrados en mi hermano de alto funcionamiento pero con necesidades especiales que me dejaron solo hasta que tuve 14 años y luego.
En ese momento, estaba tan resentido que fui un gran imbécil con ellos a pesar de que yo era el niño dorado y realmente me volví loco. Buenas calificaciones en la universidad y mayormente pasaba más tiempo solo en mi habitación y fuera de eso. Simplemente me permitían caminar solo a la escuela o caminar como 2 millas para pasar el rato en la casa de mi amigo o caminar hasta nuestra calle principal del centro y pasar el rato con gente mucho mayor que yo y luego, cuando podía conducir, conducía nuestro segundo auto, sí, lo sé, a la ciudad con mis amigos y luego mentía sobre lo que estaba haciendo y a nadie parecía importarle más allá de preguntar por qué el kilometraje era alto y luego mentiría de nuevo. Ahora soy albacea de su patrimonio y le doy a mi hermano todo lo que me dejan para que pueda conseguir un apartamento. También lo estoy ayudando a encontrar trabajo. Los principios de la década de 2000 fueron extraños. Golpear o gritarle a tu pareja. Hasta que fui casi un adulto, pensé que una buena relación significaba tener a alguien a quien dirigir toda tu ira. Ellos harían lo mismo contigo y todavía se amarían. Esperaba esa conexión con alguien más. Pensé que el mayor problema en el matrimonio de mis padres era la violencia que ejercían entre sí y que serían más felices si aceptaran cómo son las cosas. Me tomó un tiempo deshacer ese pensamiento. Todavía lucho por no asociar el amor con la violencia o el perdón de la misma. Aislamiento social. Mis padres se divorciaron y se mudaron a unas horas de distancia el uno del otro. Eran codependientes de nosotros, los niños. Controlaban mucho nuestro tiempo y nos mantenían cerca de ellos. Efectivamente no tuve amigos desde segundo grado hasta que fui a la universidad. Luché durante años para formar relaciones significativas y duraderas. Aún lo hago, una vez que estás atrasado en estas cosas. Es difícil ponerte al día. Pasé mis 20 años aprendiendo cosas y cometiendo errores que la mayoría de la gente cometía en la escuela secundaria. Yo era un hermano horrible que intimidaba a mi hermano menor cuando debería haberlo protegido y amado. Es 5 años menor que yo. Tuvimos una muy mala relación en nuestra juventud porque a él nunca le enseñaron a respetar mi espacio personal. Rompió mis juguetes, mató a mis mascotas e hizo que mi Nintendo fuera casi imposible de reproducir después de derramar una montaña. Roció en él, simplemente fui malo y enojado. Tenía sobrepeso y era solitario y yo me burlaba de él por eso. Se hurgaba la nariz y se comía los mocos en el autobús escolar y los niños le insultaban por ello. Simplemente lo seguí. Si hubiera sido una persona más grande, física y emocionalmente, lo habría defendido, pero tenía una mentalidad pequeña y era físicamente pequeño, por lo que pelear habría sido una mala idea. Me he disculpado varias veces, pero él todavía guarda rencor y apenas tenemos una relación. En mi última visita se enfadó conmigo y me contó todo lo que solía hacer y cómo le hacía sentir. Dijo que nunca me disculpé, a pesar de que lo hice varias veces en los últimos años. Ahora ambos tenemos 40 años. Todavía es solitario, vive con mis padres y le encanta escribir y hacer arte. Hace unos años estaba ganando muy buen dinero y le ofrecí ayudarlo a mudarse o hacer otra cosa con su vida. Le he dado toneladas de cosas para ayudarlo con sus intereses. Simplemente está contento donde está. Todavía me siento mal al respecto, pero no puedo hacer nada más al respecto. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.